Mi hijo se levantó en plena reunión familiar y me gritó frente a todos que quería dejar mi apellido para tomar el del esposo de su madre. No discutí ni intenté detenerlo. Solo saqué un documento que llevaba semanas guardando y se lo ofrecí para que firmara. Una semana después, mi ex recibió la llamada del abogado del fideicomiso informándole que, con esa firma impulsiva, nuestro hijo había renunciado a los $2.3 millones que le correspondían. Todo ocurrió el domingo pasado, durante un brunch en el Riverside Country Club. Tyler, con 16 años, se puso de pie frente a 23 personas y anunció que ya no quería llevar mi apellido. Dijo que su padrastro aseguraba que yo era un fracasado, y remató diciendo que quería ser un Harrison. Lo dijo lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. La incomodidad se sintió al instante. La familia de Amanda se miraba con sonrisas contenidas. Amanda estaba encantada. Y Marcus, su esposo, levantó la copa celebrando la escena como si hubiera ganado algo. Yo me mantuve tranquilo. Me abrí la chaqueta, saqué el sobre que había preparado desde hacía 3 meses y lo puse frente a Tyler. Muy bien, le dije, firma aquí. Tyler no dudó. Tomó el bolígrafo y firmó sin leer. Amanda sonrió con orgullo. Por Tyler Harrison, que consiga el futuro que merece. Yo levanté mi copa también, pero con otro significado. Por Tyler y por el futuro que él mismo acaba de elegir. Había visto la influencia de Amanda y Marcus crecer sobre él, así que llevaba tiempo preparado para este momento. Conocí a Amanda cuando tenía 28 años. Ella tenía 26. Trabajaba organizando eventos en una cadena hotelera. Atractiva, encantadora y experta en hacerse notar. Nos casamos 2 años después y, a mis 31, nació Tyler. Durante un tiempo todo fue estable, buena casa, viajes, una educación privada para nuestro hijo. Yo dirigía la empresa familiar, Harley Industrial Supply, fundada en 1967. Fabricábamos equipos de soldadura, piezas de maquinaria pesada y suministros de seguridad. No era glamuroso, pero sí rentable. Mis jornadas podían llegar a 80 horas semanales, sobre todo cuando viajaba entre nuestros almacenes de Arizona y Nevada. Amanda dejó de trabajar para dedicarse a Tyler, pero con los años empezó a quejarse cada vez más de mis horas, aunque mi trabajo pagaba absolutamente todo. Hasta que llegó la infidelidad. Un martes regresé temprano de Phoenix y encontré el chaslo de Marcus en mi cochera. Subí a la habitación y ahí estaban. El divorcio fue una guerra. Ella quería la mitad de todo, la casa, custodia total y $6,500 mensuales. Intentaron pintarme como ausente. Mi abogado, que me costó $85,000, destruyó cada argumento. El acuerdo final quedó así: Amanda se quedaba la casa, yo la empresa, custodia compartida, y $4,200 mensuales hasta que Tyler cumpliera 18. Pero hubo algo que Amanda jamás pudo tocar: el Harley Family Trust. El fideicomiso, creado por mi abuelo en 1972, protegía bienes raíces, inversiones y las acciones de la empresa. En total, 2.3 millones en activos. Solo descendientes directos podían heredar. Nunca cónyuges. Y la regla principal: quien renunciara al apellido familiar, perdía absolutamente todo derecho. Cuando mis padres murieron hace 7 años, tomé el control del fideicomiso y Tyler quedó como único heredero. A los 25 recibiría acceso parcial. A los 30, el total. Y cuando yo me retirara, heredaría también las acciones, sumando 4 o 5 millones más. Amanda sabía esto. Lo deseaba. Pero la ley era clara: jamás tendría acceso. Y ese domingo, sin leer nada, Tyler renunció a todo con una firma. Tras el divorcio nuestra relación parecía mejorar. Restaurábamos juntos un Honda Civic viejo, hablábamos de universidades, de su futuro. Pero poco a poco, la influencia de Amanda y Marcus lo fue alejando hasta llegar a esto. Aquel día, en el brunch, eligió su destino con un trazo de tinta. A Tyler siempre le había interesado la ingeniería. Me preguntaba sobre las distintas ramas: mecánica, eléctrica, industrial, y cómo cada una encajaba en el mundo de la manufactura.
Parecía genuinamente curioso por entender cómo se construían las cosas y cómo funcionaban. Pero cuando Amanda se casó con Marcus, todo empezó a tomar un rumbo diferente. El cambio en Taylor no fue inmediato, sino gradual, como una planta que empieza a deteriorarse desde la raíz sin que nadie lo note hasta que ya es evidente. Primero comenzaron los detalles pequeños. Empezó imitando el corte de cabello de Marcus, un estilo demasiado elaborado para alguien de su edad, más apropiado para un ejecutivo de 40 tratando de parecer 20 años más joven, pero que en Taylor se sentía completamente fuera de lugar. Después vino la transformación en su forma de vestir. De pronto necesitaba sudaderas de diseñador que costaban $200 y zapatillas de edición limitada por más de $300. Artículos que solo podían adquirirse participando en sorteos en línea de marcas que ni conocía, pero que según él eran imprescindibles para proyectar la imagen adecuada. Cuando le pregunté por qué necesitaba ese tipo de calzado para ir a la escuela, me soltó una frase que evidentemente no era suya. Marcus dice que la presentación es esencial. Las personas exitosas invierten en su imagen. Marcus dirigía una empresa que jamás había generado ganancias, sostenida únicamente con dinero de inversionistas, pero al parecer ahora era la autoridad en estilo y éxito profesional. Luego empezaron los comentarios sobre mi trabajo. Ya no eran opiniones de un adolescente, eran argumentos claramente tomados de otra persona. Marcus dice que la manufactura está muriendo, repetía Taylor. Que la tecnología y la innovación están reemplazando los productos físicos. Que trabajar con las manos te limita. Era absurdo. Yo dirigía una operación de $12 millones, con 47 empleados y contratos en 4 estados. Suministrábamos equipo a operaciones mineras y a fabricantes de todo el suroeste. Marcus, en cambio, sobrevivía despidiendo personal y recibiendo rondas de inversión que apenas mantenían su negocio a flote. Pero según él, yo era quien no pensaba en grande. El respeto comenzó a desmoronarse durante su segundo año de secundaria. Empezó a llegar tarde a nuestras visitas de fin de semana, a veces 2 o 3 horas, sin ninguna disculpa. O cancelaba a último minuto porque tenía planes con la familia de Marcus. Que si la fiesta del sobrino de Marcus, que si un evento de networking, o simplemente que se quedaría en casa porque estaban haciendo algo importante. Cuando le pedía que respetara nuestros acuerdos, Amanda respondía con largos mensajes acusándome de querer controlarlo, diciéndome que debía darle espacio para encontrar su identidad. Para ella, mi única petición, que cumpliera lo que él mismo había aceptado, era un exceso. Ese verano habíamos planeado un viaje por carretera a Colorado, algo que teníamos organizado desde hacía meses, senderos en el Parque Nacional Rocky Mountain, visitas a universidades como Boulder, Colorado State y la Colorado School of Mines. Ya tenía reservas, mapas, rutas, todo preparado. 2 semanas antes, Taylor me escribió. En realidad, Marcus nos llevará a Hawái. Es un retiro de su empresa. Podemos dejarlo de Colorado para otra ocasión. Esa otra ocasión nunca llegó. Terminé trabajando horas extra en el almacén, reorganizando el inventario, porque la alternativa era quedarme sentado pensando en lo que estábamos perdiendo. En otoño, su actitud ya era evidente. Me contradijo en público varias veces y ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba de mi empresa. Incluso empezó a despreciar mi camioneta, una F-250 del 2019 que me había costado $47,000, el vehículo más confiable que he tenido, refiriéndose a ella como esa cosa vieja. En videollamadas desde la casa de Marcus, se aseguraba de mostrarme la cocina remodelada con encimeras de mármol, la sala de cine con pantalla gigante y sonido envolvente. Mira lo que Marcus instaló, decía casi teatralmente. Está increíble, ¿verdad? Como si el valor de una vida se midiera únicamente por lujos. Parecía olvidar que yo también tenía recursos, simplemente no veía necesario gastar $15,000 en un teatro en casa cuando un televisor normal cumplía perfectamente su función. Durante meses, cada vez que coincidíamos en un evento escolar o familiar, podía ver a Amanda al fondo, siempre con los brazos cruzados, la barbilla en alto y esa sonrisa que usaba cuando estaba convencida de haber tomado la decisión más inteligente de su vida. Para ella, cada mueble costoso,
cada detalle minimalista en la casa de Marcus era una prueba más de que había ascendido, de que todo allá era superior a lo que yo podía ofrecer. No me molestaba por ella, me preocupaba lo que esto significaba para Taylor. Él absorbía esa actitud, esas comparaciones, y las repetía sin siquiera comprender su peso. El punto de quiebre llegó una tarde fría de diciembre, cuando la escuela ya estaba decorada con luces navideñas. Era la semana de conferencias entre padres y maestros, algo que siempre había tomado en serio. Tenía cita a las 6:30 de la tarde, así que salí del trabajo a las 5, enfrentándome a un tráfico interminable. Aún así, llegué puntual. Entré al salón esperando encontrar al maestro disponible. Pero la escena que vi me dejó paralizado un segundo. Amanda estaba sentada frente al escritorio. Marcus a su lado, con ese aire de falsa superioridad tranquila. Y Taylor junto a ellos, inclinado hacia adelante como si estuviera por presentar un proyecto importante. Ninguno pareció sorprendido de verme. La maestra de inglés, la señora Kowalski, levantó la vista con una mezcla de desconcierto y nerviosismo. Oh, no sabía que también estaría hoy. Usted es el padre de Taylor. Estaba por responder cuando Taylor intervino antes que yo, claramente de forma intencional. Él es mi padre biológico. Marcus es mi papá. Sentí el golpe como si me hubieran vaciado el aire del pecho. Marcus no hizo el menor esfuerzo por corregirlo. No dijo soy su padrastro, ni ambos formamos parte de su vida. Nada. Solo estrechó la mano de la maestra, como si fuera el único adulto responsable allí, mientras Amanda lo observaba con una expresión de orgullo absoluto. La maestra, incómoda, decidió continuar. Durante los siguientes 30 minutos habló del rendimiento académico de Taylor, aunque era evidente que estaba navegando en medio de un conflicto familiar que excedía completamente su función. Tyler explicó que mantenía un promedio de B, con un desempeño destacado en matemáticas, ciencias, inglés e historia, aunque su rendimiento general tenía altibajos. También habló de las opciones que tendría a futuro, con sus notas actuales, varias universidades podrían abrirle las puertas. Incluso mencionó que Taylor mostraba interés en programas de administración y economía. Ahí fue cuando lo noté. Era algo que llevaba tiempo creciendo, pero esa reunión lo dejó en evidencia. Cada vez que la señora Kowalski intentaba incluirme en la conversación, Taylor se adelantaba para redirigirla hacia Marcus. Marcus me ayudó con ese proyecto. Marcus me explicó mejor ese concepto. Marcus dice que debería enfocarme en cursos de negocios. Y mientras él hablaba, Amanda y Marcus asentían como si estuvieran ejecutando un plan que habían ensayado 1000 veces. Pasé toda la reunión sintiendo cómo me quitaban, pedazo a pedazo, mi papel como padre. Era como si alguien estuviera borrándome sin pelear, sin discutir, solo sustituyéndome. Cuando volví a casa, conduciendo solo bajo el frío de diciembre, finalmente tomé la decisión que llevaba meses evitando. Apenas estacioné, llamé al abogado de la familia, Robert McKinley. Había trabajado para nosotros desde mi infancia y, aunque ya tenía 67 años y estaba casi retirado, seguía siendo parte esencial de todo lo relacionado con el fideicomiso familiar. La lealtad entre nuestras familias venía de décadas atrás. En los años 80, durante la recesión, mi abuelo le dio empleo al padre de Robert justo cuando lo había perdido todo. Ese gesto permitió que Robert pudiera estudiar derecho, y desde entonces ambas familias se mantuvieron unidas. Cuando le conté lo ocurrido, especialmente lo que Taylor había dicho y cómo Marcus intervenía en cada aspecto de su educación, Robert guardó un silencio largo y pesado. Daniel, ¿estás seguro? Una vez que Taylor firme, no habrá forma de revertirlo. El fideicomiso no permite cambios. Tu abuelo lo dejó así. Lo sé, le respondí. Si él quiere alejarse de esta familia, también renunciará a lo que esta familia construyó. Robert suspiró, entendiendo la gravedad. No hablo solo de dinero. Hablamos de oportunidades que se cierran para siempre. Tyler quedará fuera del fideicomiso, sin derecho a reclamar nada, incluso si un día cambia de opinión. Le aseguré que lo entendía. Era una decisión dura, pero no impulsiva. Durante 2 años Taylor había dejado claro que ya no me veía como parte de su vida.
Esto solo hacía visible lo que llevaba tiempo ocurriendo. Durante 3 semanas trabajamos con Robert sin descanso. Redactamos 7 versiones del documento, revisando cada detalle para que no hubiera ningún vacío legal. Consultó a 2 especialistas en derecho sucesorio y finalmente obtuvimos un documento tan corto como definitivo. La renuncia al apellido Harley. La solicitud del cambio legal a Harrison. La aceptación explícita de que la decisión era irreversible. Espacios para firmas notariales y testigos. Lo que Taylor jamás imaginaría era que su firma activaría la cláusula 14.7 del fideicomiso, creada por mi abuelo luego de un conflicto legal que casi destruye la empresa familiar décadas atrás. Esa cláusula establecía que cualquier descendiente que renunciara voluntariamente al apellido Harley perdía todos los derechos sobre el fideicomiso. Sin excepciones. Sin perdón. Sin vuelta atrás. Yo conocía esa cláusula desde los 25 años, cuando me convertí en beneficiario. Mi padre me hizo leer cada página hasta que pudiera explicarla con mis propias palabras. Este patrimonio existe gracias a 4 generaciones, me dijo. Tu trabajo es protegerlo. Taylor nunca mostró interés por entender nada de eso. Amanda había intentado averiguar sobre el fideicomiso durante el divorcio, pero su abogado le explicó que era imposible reclamarlo. Marcus, por su parte, asumía que el dinero de una familia adinerada era accesible solo por cercanía, sin comprender cómo funcionan los patrimonios protegidos. Una vez que cada detalle estuvo listo, Robert preparó 3 copias certificadas del documento, una para mis archivos, una para Taylor y otra para el registro del fideicomiso. También redactó un memorando donde dejaba constancia exacta de la aplicación de la cláusula 14.7. Vas a necesitar testigos creíbles, me advirtió. Esto debe quedar blindado. No te preocupes, respondí. Ya sé cuándo y dónde va a ocurrir. Los documentos estaban perfectos. El escrito decía claramente que Taylor renunciaba al apellido Harley para adoptar el apellido Harrison. Pero lo verdaderamente importante no estaba escrito ahí, sino en el mecanismo del fideicomiso que se activaría en cuanto su firma quedara registrada, un sistema que llevaba más de medio siglo funcionando tal como mi abuelo lo diseñó. Nada estaba oculto. Cualquiera podía descubrirlo, pero Taylor jamás había mostrado el interés suficiente para buscar entre esos archivos. Solo queríamos que Taylor tomara una decisión con pleno conocimiento, o al menos que entendiera la importancia de leer antes de firmar, algo que yo mismo le repetía desde que tenía 12 años. Lee todo y nunca firmes bajo presión. Pero esa lección parecía haberse borrado por completo. Mientras tanto, Amanda llevaba semanas organizando un brunch en el Riverside Country Club para celebrar que la empresa de Marcus había conseguido otra ronda de financiación Serie C, suficiente para mantener a flote por un tiempo más un negocio que ya llevaba meses en números rojos. Para ella, eso era motivo de fiesta. Invitó a sus hermanas, los maridos, los sobrinos, la familia de Marcus y varios conocidos del club. En total, 23 personas reunidas un domingo con mimosas, música suave y su habitual necesidad de mostrar la familia perfecta. Yo recibí una invitación también. Excluirme habría levantado sospechas, y además el mensaje incluía una frase que me llamó la atención: Taylor quiere que estés. Es importante para él. El viernes anterior, mi propio hijo me escribió: brunch este domingo en Riverside, ¿vienes? Le respondí que sí. Y lo decía en serio. Llevaba 6 semanas cargando esos documentos en el bolsillo interior de mi chaqueta, esperando el momento adecuado. Un evento público era perfecto. Esa mañana me vestí como siempre, jeans, camisa abotonada y botas. No tenía intención de competir con el traje de Marcus ni con el vestido elegante de Amanda. Yo nunca viví así. Había construido mi empresa con mis propias manos, sin necesidad de aparentar. Llegué 15 minutos tarde, a las 11:15. Todos estaban ya en una mesa larga de la terraza con vista al campo de golf. Amanda en la cabecera, Marcus a su lado y Taylor vestido con un saco que parecía sacado de un catálogo de lujo, totalmente innecesario para un adolescente. Me senté en el extremo opuesto, pedí un café y saludé a algunos conocidos. La primera hora pasó como cualquier brunch de club,
conversaciones superficiales sobre viajes, jardineros, torneos de golf, remodelaciones y todo ese repertorio de banalidades. Marcus no dejaba de hablar de su empresa, soltando frases vacías como disrupción del espacio B2B o alianzas sinérgicas impulsadas por IA. La mesa sentía como si entendiera algo. Yo revisaba correos de trabajo. Entonces Marcus se levantó, golpeó su copa y sonrió ampliamente. Agradezco que estén aquí. Hoy celebramos los avances de nuestra empresa y a la familia. Luego puso la mano sobre el hombro de Taylor. Este joven se ha convertido en un verdadero hijo para mí. Él entiende lo que significa construir algo importante. La indirecta hacia mí era tan obvia que varias personas evitaron mirarme. Amanda ya estaba emocionada. Tyler lucía tenso. Marcus y yo hemos hablado del legado, de lo que representa un apellido. Y Taylor ha tomado una decisión que todos deberían escuchar. Mi hijo se levantó lentamente. Yo ya sabía exactamente lo que venía. Llevé la mano al sobre dentro de mi chaqueta. He estado pensando en quién quiero ser, comenzó Taylor con un nudo en la voz. La familia Harrison representa el futuro que deseo. Mi papá biológico es una buena persona, pero está atrapado en lo tradicional. Una vida pequeña. Eso no es lo que quiero. Hubo murmullos incómodos. Amanda apretó la mano de Marcus. Él infló el pecho. Marcus me ha enseñado más de negocios en 2 años que en toda mi vida. Por eso voy a dejar atrás el apellido Harley. Voy a cambiarlo a Harrison. Él es mi verdadero padre. La mesa quedó en silencio. Marcus abrazó a Taylor como si estuviera en un escenario recibiendo un premio. Amanda lloraba. Algunos familiares aplaudieron. Me levanté, saqué el sobre y caminé hacia ellos. Lo coloqué frente a Taylor y dejé una pluma al lado. Perfecto. Entonces firma aquí. Tyler frunció el ceño. ¿Qué es esto? Los documentos de renuncia y cambio de apellido. Si es lo que quieres, hazlo oficial. Marcus tomó el papel, lo revisó y confirmó. Es real. Procedimiento estándar. ¿Por qué traías esto listo?, preguntó Amanda, molesta. Porque lo vi venir, respondí. Llevo 2 años observándote alejarte. Así que dime, Taylor, ¿esto lo sientes de verdad o estás interpretando un papel? Eso lo encendió por completo. Lo digo en serio. Entonces léelo. Tiene consecuencias reales. Tyler apenas vio unas líneas y firmó con rabia. Listo. Ya no soy tu hijo. Guardé la copia en mi chaqueta sin perder la calma. Perfecto, dije. Saqué mi teléfono y tomé una foto del grupo completo. Querrán recordar este día. Brindé con un vaso de jugo de naranja. Por Taylor. Que obtenga exactamente lo que eligió. El ambiente volvió a enmudecer. Marcus levantó su copa satisfecho. Me fui directo a la oficina de Robert. Él ya me esperaba. Le entregué el documento recién firmado, aún tibio por haber estado en mi chaqueta. Por dentro, sentía una mezcla de alivio y desgaste, pero mis manos no temblaron. Robert revisó la firma con su precisión habitual. Permaneció en silencio unos segundos y finalmente dijo. Lo firmó. Y no solo eso, lo hizo frente a 23 testigos, con videos, fotos, comentarios en redes. Daniel, no hay manera de impugnar esto. Inmediatamente llamó a su asistente. Margaret, activa la cláusula 14.7 ahora mismo. Sí, aunque sea domingo. Mañana contacta a todas las instituciones. No quiero retrasos. Luego me miró con firmeza. Esto va a desatar un terremoto antes del lunes, ¿estás preparado? Respiré hondo. Llevaba meses imaginando este momento. He estado listo desde hace 3 meses, respondí. Amanda va a perder el control. Marcus intentará ocultar su responsabilidad. Y Taylor descubrirá demasiado tarde lo que realmente firmó. Robert no dijo nada más. Su silencio lo decía todo. Lo que estaba por venir no sería sencillo. Verlo dolía más que planearlo,
pero aún así dije que necesitaba presenciar cada consecuencia. Quería estar ahí para todo. Él asintió despacio y me explicó que Margaret iniciaría los procesos automáticos desde temprano. Apenas la renuncia se registrara, el sistema del fideicomiso reaccionaría. Me aseguró que él documentaría absolutamente todo. Mi única tarea era prepararme para las llamadas que llegarían, amenazas, manipulación, intentos legales desesperados. Su consejo fue claro: no responder. Que hablaran solos. Él se encargaría de toda la parte legal. El lunes en la mañana, todo empezó a moverse. Era impresionante ver cómo un sistema legal tan grande podía activarse tan rápido por una renuncia. A las 8:03, Margaret me envió un mensaje corto: proceso iniciado. A las 8:17, Taylor ya estaba fuera oficialmente del Harley Legacy Scholarship, el fondo que por casi 50 años había cubierto la educación universitaria de nuestra familia. No solo perdió el acceso, quedó registrado como renuncia voluntaria, un sello permanente que ninguna apelación podía borrar. Ese fondo, valorado en $6,400, habría pagado todos sus estudios y sus gastos. Ahora aparecía como beneficio revocado y perdido. A las 9:40, el sistema académico de Canyon RA Preparatory School actualizó su estado financiero. Pasó de deber unos $2,100 por servicios menores a una deuda inmediata de $22,800, el costo completo del semestre que el endowment familiar siempre había cubierto. El 70% de su matrícula, unos $6,200 por semestre, desapareció de un día para otro. Más tarde, la cobertura médica que yo mismo había estado pagando voluntariamente y que no estaba en el acuerdo de divorcio, quedó desactivada. Era completamente legal, la única obligación era que Amanda tuviera una póliza para él, y eso se cumplió. Después vino algo simbólico, pero contundente: el Honda Civic 2020 restaurado que pensaba regalarle cuando cumpliera 17 fue donado al programa automotriz de una escuela técnica. Creí que lo apreciaría. Ahora serviría para que otros estudiantes aprendieran mecánica. Luego llegó uno de los movimientos más fuertes: los $25,000 que había apartado como capital para su futuro negocio volvieron al fideicomiso principal. Un recordatorio claro de que los privilegios pueden desaparecer tan rápido como se entregan cuando uno decide renunciar a ellos. Pero nada se comparaba con perder su lugar en el Harley Family Trust. No era un simple beneficio, era su futuro. Un futuro de $2.3 millones, más la participación proyectada en Harley Industrial Supply, inversiones, propiedades, pólizas, todo se desvaneció en cuanto su renuncia quedó registrada. El martes por la tarde, Amanda recibió la llamada. Robert la grabó, como dictaban los protocolos. MRS, Harrison, habla Robert McKinley, abogado del Harley Family Trust. Llamo para confirmar la renuncia de su hijo Taylor al apellido Harley. Hubo un silencio cargado. ¿Qué renuncia?, preguntó ella, alterada. Robert mantuvo su tono firme. Su hijo firmó el domingo a las 12:47 frente a 23 testigos. Eso activó la cláusula 14.7 del fideicomiso. Amanda explotó. Eso no puede ser legal. Tiene 16 años. Robert explicó que un menor de esa edad puede cambiar su nombre con consentimiento parental o autorización judicial, y Taylor firmó voluntariamente. Había grabaciones del momento. ¿Y su fondo universitario? ¿Su herencia? Daniel no puede quitarle todo eso. El señor Harley no retiró nada. Fue su hijo quien renunció a sus derechos, respondió Robert. La cláusula es absoluta, inapelable y permanente. Amanda dejó la diplomacia. Quiero hablar con Daniel. Él ha delegado todo en mí. Si desea iniciar algo, hágalo con su propio abogado. La llamada terminó entre gritos. El miércoles, antes de que Amanda pudiera explicarle algo, Taylor empezó a darse cuenta. A las 11:47 de la noche me escribió: Papá, ¿qué pasó con mi beca? Es un error. Leí el mensaje. No respondí. El jueves, Amanda intentó llamarme 6 veces. Sus mensajes pasaron por todo el espectro emocional: confusión, furia,
amenazas, súplicas, llanto, insultos. Borré todo sin escucharlo 2 veces. El viernes llegó la consecuencia que nadie podía evitar, la vida de Marcus se había estado desmoronando en silencio. A las 9:30, un remolque de la financiera llegó a su casa. El operador aseguró el Tesla y se lo llevó sin decir una palabra. Tyler lo vio desde el porche, sorprendido. Los inversionistas habían descubierto que la empresa de Marcus, tras 5 años, había quemado casi 12 millones sin lograr rentabilidad. Para aparentar estabilidad, llevaba meses pagando el leasing del auto con una tarjeta ya al límite. Esa noche, Tyler me llamó. Su voz era pequeña, quebrada, nada que ver con la arrogancia de semanas atrás. Papá, ¿podemos hablar? Mis cuentas no funcionan. No entiendo qué está pasando. Respiré hondo. Firmaste un documento legal, Tyler. Las decisiones traen consecuencias. Hubo silencio. Pensé que era solo un cambio de apellido, no sabía que era tan serio. Te dije que lo leyeras con calma, recordé. Fuiste tú quien se negó. Cometí un error. ¿Podemos arreglarlo, no? No podemos. Tú elegiste ese camino. Pero sigo siendo tu hijo, dijo, casi suplicando. El domingo dejaste claro que ya no lo eras. Ahora eres hijo de Marcus. Pídele ayuda a él. Colgué. Una semana después, Amanda presentó una petición urgente para cambiar la custodia, alegando abuso financiero por no devolverle los beneficios del fideicomiso. La audiencia se fijó para el miércoles a las 2 de la tarde. Mi abogado desarmó su argumento en menos de 20 minutos, mostró la renuncia firmada, el video en Facebook, las declaraciones de los testigos, la advertencia pública que yo mismo le hice para que leyera antes de firmar. La jueza revisó todo con cuidado y finalmente le dirigió una mirada incrédula al abogado de Amanda. Consejero, dijo con firmeza, su cliente vio cómo su hijo tomó una decisión voluntaria frente a 2 docenas de personas y firmó sin leer, aunque se le indicó que debía hacerlo. El fideicomiso no deja espacio para interpretaciones. La cláusula había sido escrita décadas atrás. No había base legal para cambiar nada. El abogado de Amanda intentó un último argumento. Pero su señoría, él solo tiene 16 años. La jueza ni siquiera pestañeó. Tiene 16, no 6. En California, a esa edad ya se reconoce un nivel importante de autonomía. Si fue lo bastante mayor para renegar públicamente de su padre, también lo es para asumir las consecuencias. La moción queda denegada. El mazo sonó con fuerza y todo quedó decidido. Para la tercera semana, la situación de Amanda y Marcus era un completo desastre. Sin la beca ligada al fideicomiso, debían 68,400 pesos hasta la graduación, una cifra imposible para ellos. La empresa de Marcus, tratando de sobrevivir, despidió al 70% del personal y anunció trabajo remoto, lo cual era básicamente admitir que ya no podían pagar ni la oficina. Intentaron sacar a Tyler de Canyon, pero se toparon con un problema distinto, la escuela pública más cercana tenía 83 personas en lista de espera. Y, como si fuera poco, la casa que Amanda había conseguido en el divorcio necesitaba un techo nuevo de 18,000 pesos. Y su seguro había caducado 3 meses antes, porque usó ese dinero para otras facturas confiando en que la próxima ronda de inversión de Marcus llegaría. Pero nunca llegó. Mientras todo se derrumbaba, Tyler comenzó a escribirme sin parar, mensajes disculpándose, mensajes furiosos, súplicas. Un día incluso llegó a mi oficina sin avisar. Seguridad me llamó. Señor, hay un joven pidiendo verlo. Tyler Harrison. Sí, lo conozco, respondí. No está autorizado a subir. Acompáñenlo afuera. Me acerqué a la ventana y observé cómo lo escoltaban de regreso a su coche. No hice nada. Pasaron semanas hasta que llegó abril, casi 7 semanas después de aquel brunch. Mi tío Leonard organizaba, como cada año, la reunión familiar en su rancho cerca de Tucson, una barbacoa grande con unos 40 familiares. Tyler llegó con Amanda. Intentaban actuar como si todo estuviera bien, aunque era evidente que apenas podían sostener la fachada.
Esta vez llegaron en el Honda CR-V de Amanda, había vendido su Lexus para pagar cuentas urgentes. Tyler ya no llevaba ropa cara ni zapatillas exclusivas, ahora iba vestido de forma sencilla. La familia fue correcta con ellos, pero distante. Ya no pertenecían al círculo, aunque estuvieran presentes. A mitad de la tarde, un camión de mensajería se detuvo frente al rancho. ¿Hay un Tyler Harrison aquí?, preguntó el mensajero. El silencio fue inmediato. Tyler levantó la mano. Soy yo. El mensajero le entregó un sobre manila grande. Tyler lo abrió con tensión mientras todos observaban. El primer documento llevaba el membrete del Harley Family Trust. En cuanto empezó a leer, su cara cambió varias veces, pálido, rojo y otra vez pálido. El primer folio era una carta formal, notificación oficial de revocación del Harley Family Trust. El siguiente enumeraba todo lo que había perdido. Harley Legacy Scholarship, $86,400, cancelada. Beca anual de Canyon RAP, $32,400 por año, anulada. Cobertura médica, terminada. Honda Civic 2020, reasignado. Fondo inicial de inversión, $25,000, retirado. Beneficiario principal del Harley Family Trust, $2,317,500, eliminado. En total, la pérdida ascendía a $7,511,300. Esa noche, Amanda relató después lo ocurrido, los tres estaban cenando en la casa que alquilaban. Tyler lloraba desconsolado mientras hablaba de lo que había perdido. Marcus, en cambio, comía sobras de la noche anterior mientras revisaba su teléfono sin interés. Ayúdalo, di algo, le pidió Amanda. Marcus levantó la vista apenas un segundo. Qué mal. Pero saldrás adelante, chico. No dijo saldremos adelante. No dijo estoy contigo. Solo tú saldrás adelante. Tyler, con lágrimas en la cara, lo miró con desesperación. Pero dijiste que me tratarías como si fuera tu hijo. Marcus se encogió de hombros. Lo hice, dentro de lo razonable. Pero no eres mi responsabilidad. Los problemas de tu familia no son míos. Pero tú me dijiste que cambiara mi apellido, insistió Tyler. Dije que podías hacerlo si querías. Fue tu decisión. Y tus consecuencias. Ese fue el momento en que Tyler vio con absoluta claridad quién era Marcus, un hombre que nunca se interesó por él como persona. Solo disfrutaba la idea de quitarle el hijo a otro. Mientras todo era un juego simbólico, Marcus estaba feliz. Pero cuando las responsabilidades se volvieron reales, desapareció. Tyler había dejado atrás a un padre que siempre le dio todo, para entregarse a alguien que solo le ofreció palabras vacías. 2 meses después llegó el golpe final. Tyler cumplió 17 en agosto, lo que significaba que mi obligación de pagar manutención terminaba. Los $4,200 mensuales se detuvieron de inmediato. Amanda me llamó desesperada. Por favor, sigue pagando hasta que termine la escuela. Solo un año más. No respondí. Él dejó claro que no soy su padre. Voy a respetar su decisión. Marcus no puede pagar, Daniel, dijo entre sollozos. Ese no es mi problema. Tú lo elegiste. Y Tyler también. Ahora afronten las consecuencias. Vamos a perder la casa, admitió con la voz rota. Entonces debiste pensarlo antes de animar a nuestro hijo a humillarme por un hombre que solo tenía un Tesla en leasing y una empresa inútil. Colgué. En septiembre tuvieron que vender la casa y mudarse a un alquiler pequeño en Tempe. Tyler cambió de escuela a mitad de semestre debido a los límites del distrito. En octubre, la empresa de Marcus se declaró en bancarrota bajo el capítulo 7, liquidación total. El gran proyecto con el que prometía un futuro no era más que un espejismo. Las oficinas quedaron vacías, los empleados despedidos, y los pocos activos pasaron a manos de los acreedores. El mismo hombre que hace poco presumía sobre rondas de inversión y crecimiento acelerado terminó enfrentándose a la verdad, ya no había nada que rescatar. Tras el cierre definitivo, Marcus volvió a buscar empleo, esta vez sin el aire de fundador brillante que solía mostrar.
terminó aceptando un puesto como jefe de proyectos en una pequeña empresa tecnológica que no era suya, con un salario que solo representaba una parte mínima de lo que solía ostentar. Ahora ganaba alrededor de 85.000 al año y mantener las apariencias dejó de ser una opción. El Tesla del que tanto hablaba quedó atrás, ahora conducía un Toyota Camry 2014 comprado de segunda mano. Ese golpe no tardó en alcanzar a Taylor. Con la caída de los ingresos y la venta forzada de la casa, su día a día se desordenó por completo. En septiembre, tuvieron que dejar el vecindario donde vivían y mudarse a una casa de alquiler más pequeña en Tempe. Debido a las restricciones del distrito escolar, Taylor tuvo que cambiar de colegio a mitad del semestre e inscribirse en Gilbert. El cambio lo afectó más de lo que quería admitir: nuevos profesores, nuevas reglas, nuevos compañeros, nada estable. A finales de noviembre, cuando parecía que ya no había más espacio para otro golpe, recibí un correo de Taylor. No era un mensaje corto, era largo, directo, escrito con una mezcla de arrepentimiento, agotamiento y vergüenza. Me habló de todo lo que finalmente entendía, de las decisiones que había tomado sin pensar, de la presión constante de Marcus, de todo lo que había perdido sin darse cuenta. Decía que lamentaba lo ocurrido y que quería intentar recuperar nuestra relación. Leí cada línea con calma. Me tomé unos segundos en silencio y luego escribí mi respuesta. Taylor, tomaste una decisión, y parte de crecer es asumir lo que eso implica. Confío en que podrás salir adelante. No añadí nada más. No prometí reconciliaciones fáciles ni dejé puertas abiertas sin condiciones. Era fundamental que comprendiera que sus acciones tenían consecuencias reales. Después de enviar mi respuesta, bloqueé su correo. No por enojo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, necesitaba establecer un límite definitivo.